Por favor, me confirman si están observando la pantalla. Excelente, Cristina, muchas gracias. Bueno, la pregunta aquí que nos hacíamos era cómo medimos la desigualdad. Bueno, en nuestro caso, aunque hay varios indicadores para medir desigualdad, en nuestro caso nos vamos a centrar en el índice de Gini. Eh, pues la persona que planteó este indicador pues fue Max Otto Lorenz. Y básicamente lo que mide este indicador es como la concentración de riqueza. O sea, y la medición pues la hacen teniendo en cuenta los salarios o los ingresos por hogar o los ingresos por persona, los ingresos antes de impuestos o los ingresos después de impuestos. Entonces, básicamente, bueno, este gráfico creo que nos muestra un poco más la relación. Va a tener que quitar esto que no puedo ver el gráfico con nuestras imágenes aquí. Bueno, aquí tenemos en el gráfico que ustedes pueden observar, yo casi no lo puedo observar porque me queda, me lo tapo aquí la pantalla, pero tenemos esta pendiente positiva que nos muestra la línea de igualdad. Cuando la estimación del índice de Gini se acerca mucho a esta línea, pues se dice que no hay desigualdad. O sea, el índice de Gini se aproxima a cero. Luego, si, si más bien la estimación el indicador se acerca más bien a estos extremos, a este lado, a este eje vertical del lado derecho, entonces más bien lo que diríamos es que hay una alta concentración de la riqueza o de los ingresos. Es decir, se aproxima a 1. Y la curva de Lorenz, pues es la estimación que se realiza eh, a partir de la división del área A dividido entre la sumatoria de A más B. Aquí en este gráfico podemos observar que la curva de Lorenz se aproxima a, a la pendiente positiva y en este caso pues la concentración del ingreso o la desigualdad es menor comparada con este otro gráfico que nos refleja una mayor desigualdad, porque la curva de Lorenz se aleja pues de la pendiente positiva que nos muestra un ángulo de 45 grados. En el eje derecho, en este eje vertical, lo que graficamos es el porcentaje acumulado de ingresos. Y en el eje horizontal, el porcentaje acumulado de la población objetivo. Esa población puede ser personas o puede ser hogares o dependiendo de cómo el objetivo del análisis. Entonces, dependiendo de eso, pues se estaría pues graficando distintos tipos de variables. No es que, por ejemplo, una economía se proponga que la desigualdad sea cero, ¿no? O sea, porque siempre vamos a tener desigualdad, como por ejemplo siempre tenemos desempleo. O sea, siempre va a haber un grupo de población que está entrando al mercado laboral, otro que está saliendo, personas que no quieren trabajar porque no encuentran su empleo ideal. Igual acá, acá siempre también va a haber desigualdad. ¿Por qué hay desigualdad? Porque eh, el aporte que hacen los distintos agentes económicos al, a la economía o el sistema económico es diferente. Eh, ¿De qué depende? De la posesión de factores productivos, tierra, capital, trabajo. Por ejemplo, usted tiene un mayor nivel educativo, usted hace un aporte más significativo. Usted aparte de que tiene un nivel educativo, tiene tecnología, maneja softwares especializados y tiene las computadoras especiales para realizar esto y el software. Entonces, su aporte a lo mejor usted recibe un mayor nivel de ingresos y en esa medida pues usted hace un mayor aporte. Mientras que una persona que no tiene capacitación, que a lo mejor no tiene empleo tampoco y además pues no tiene las condiciones
tecnológicas adecuadas para desempeñarse ni la capacitación para eso, pues su aporte pues a la economía es un poco menor. Recuerde que estamos hablando solamente de valores monetarios, no estamos haciendo una valoración de lo que es el individuo como su calidad de persona, ¿no? Sino que estamos hablando solo es una cifra en términos monetarios. El índice de Gini tiene pues pros y tiene contras, ¿no? O sea, eh, ¿qué tiene, por ejemplo, que en contra? Bueno, que dependiendo de qué variable económica usted utilice para hacer la estimación del Gini, pues le puede dar un poco más cerca o le puede dar un poco más retirado. O sea, si usted estima el Gini con impuestos o sin impuestos, pues le va a dar diferente. Entonces, de alguna forma, dependiendo de los objetivos de investigación, usted puede mostrar mayor desigualdad o menos desigualdad. Los contras, pues, básicamente es dependiendo de la variable que usted esté utilizando, pues así usted muestra en sus estimaciones mayor o menor desigualdad. Lo bueno es que pues nos muestra una distribución completa de todos los ingresos y tenemos en cuenta a toda la población del país. O sea, no estamos excluyendo a nadie y pues eso también es importante. ¿Hay alguna pregunta en relación con esto? Profe, Ujú. en esta gráfica que está aquí, digamos, la curva azul representa lo óptimo, digamos, entonces. Sí, es como la equidistribución, pero Ok. nosotros no tenemos como variable, como objetivo del país, no vamos a aspirar a tener la equidistribución, digamos que esa es como la posición teórica. Entonces, no es un objetivo de política económica o de política social que el país se ubique en la máxima equidistribución, porque es inherente pues a las condiciones de una economía, pues que tenga cierto nivel de desigualdad por la propiedad de los factores productivos. Sí, te contesté. Sí, profe, Sergio, bueno, muchas Sergio. gracias. No, Sí, era yo, Esteban. Esteban, bueno, perdón, Esteban. Sí, es que como ustedes son los que más platican, entonces los tengo ahí presentes. Bueno, este ya es una estimación para Costa Rica. Mire que aquí en el eje vertical del lado derecho tenemos el ingreso acumulado, porcentaje de ingreso acumulado, y en el inferior tenemos el porcentaje acumulado de hogares. Aquí lo tenemos por deciles. También lo podemos hacer por quintiles. Y obtuvimos que para Costa Rica el índice de Gini es de 0.52. Esto nos muestra una alta concentración del ingreso. O sea, una baja concentración del ingreso fuera que nos más cercano a cero, ¿no? Pero mire que está del 50% para arriba. Más bien está un poquito retirado. Claro, no está tan concentrado como otros países que ahora vamos a ver, pero digamos que se puede decir que hay concentración. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta esta concentración? Bueno, hay muchas dinámicas sociales o económicas que se han dado en el país que han contribuido a que exista esta concentración de la riqueza. Eh, también depende del nivel educativo que tenga la población, de la tecnología, y a veces también influye los hogares con jefatura femenina. O sea, los hogares con jefatura femenina, pues el nivel de ingresos es más bajo. Y recuerde que aquí estamos utilizando una variable cuantitativa. O sea, es una variable y cuando medimos la pobreza, considerando la población que vive con $1, $2, $3, y luego cuando medimos la pobreza con el índice multidimensional, vimos pues que la variable cuantitativa de alguna forma pues se queda corta en la medición de la pobreza, ¿no?
Entonces aquí lo que estamos mirando es desigualdad y con una variable cuantitativa que pues no necesariamente nos está reflejando el bienestar de un hogar, ¿no? Pero de todas maneras, los ingresos de un hogar están afectados si en el hogar trabaja una persona, dos personas o tres personas, o dependiendo de en qué fase está el hogar. Si está en esa fase inicial donde apenas los niños están creciendo y más bien lo que generan es más gastos por la escolaridad y, y a diferencia de un hogar donde ya todos son adultos o ya algunos hijos pues están ya comenzando su vida laboral. Entonces ya hace un aporte pues a los ingresos del hogar. Mire que aquí estamos analizando es el ingreso del hogar. ¿De qué depende el ingreso del hogar? Pues del nivel educativo de los miembros del hogar, de la edad de los miembros del hogar, del, de la capacitación que tengan estas personas. Mayor capacitación aumenta, no garantiza, pero sí aumenta la probabilidad de que sus ingresos mejoren. Depende si en ese hogar hay adultos con enfermedades crónicas o más bien si todos están alentados. Imagínense un hogar ahí, en un hogar donde, eh, no sé, la mitad de los ingresos se va con el adulto con una enfermedad crónica y otro hogar donde se va un poco más del 50% en educación. O sea, supongamos que así como para hacerlo más, de forma más clara, supongamos un hogar que tenga 100, tenga $100 y $50 en un hogar se van atendiendo un adulto mayor. Y en el otro hogar de los $100, $60 se van atendiendo la escolaridad de dos personas que están en la universidad. Entonces, bueno, allí usted, en los dos casos, pues, los ingresos como que menguan, pues, la situación del hogar y se disminuye más donde las personas están estudiando. Entonces, bueno, esto afecta, pues, la posición de una familia en la curva. Aquí observamos el comportamiento del índice de Gini de forma longitudinal. O sea, observamos una serie de tiempo donde analizamos el indicador desde 1990 al 2020. O sea, estamos analizando 3 décadas, 30 años. Esto es un buen periodo de tiempo. Y mire que lo que observamos en Costa Rica es un incremento sustantivo en la desigualdad. O sea, vemos que Costa Rica, pues cuando más adelante creo que vamos a ver el Producto Interno Bruto y cómo ha sido su comportamiento, pero Costa Rica en esa parte pues le ha ido bien. Ha mejorado su ingreso per cápita a lo largo del tiempo. Sin embargo, ¿esto qué nos dice? Pues que sí, esa riqueza está en manos de unos pocos. Y la clase pasada también observábamos pues que hay un 20% pues que casi que se queda con el 50% de los ingresos del país y el otro 80% pues se queda con el otro 50% o menos del 50%. Y aquí lo volvemos a observar, o sea, se observa pues ese crecimiento de la desigualdad reflejada por el indicador. Y es más significativo pues a finales de la década de los 90. Luego hay una tendencia a la disminución, como hasta el periodo, hasta el año más o menos 2005. Probablemente esté asociado pues con algunas políticas que se hayan incorporado de transferencias o de subsidios o de ayudas que haya menguado pues esta desigualdad. Sin embargo, vuelve y se incrementa. Y pues para el 2020 pues también se incrementa, pues porque ustedes, todos vivimos esta etapa y nos dimos cuenta pues que mucha gente perdió el empleo, le disminuyeron sus horas de trabajo y algunos pues, aunque sí ha disminuido, según la estadística que publicaron el fin de semana, sí ha disminuido la tasa de desempleo, pero todavía pues sigue siendo un desafío pues continuar en esa disminución y generando.
Es un desafío para el país generar mayor empleo para mejorar este índice de desigualdad. Aquí tenemos a Costa Rica comparado con varios países. Lo ideal, muchachos, sería que nos ubicáramos por este lado, por acá hacia abajo, donde están pues los países nórdicos, que son los que presentan mayor nivel de desigualdad, menor nivel de desigualdad, donde está pues Finlandia, Holanda, Dinamarca. Mire que acá el índice de desigualdad pues está 24.2 y en este lado, acá en esta línea roja, en esta curva roja, observamos a Costa Rica. Esto está midiendo la desigualdad para el año 2018. Mire que si esto fueran cifras del 2020, pues Costa Rica estaría incluso más hacia acá. Porque el indicador que tenemos es 0.52. Y mire que acá casi que nos acercaríamos a Honduras en nivel de desigualdad. Supongo que si sacáramos esta estimación para el año 2020, probablemente también en estos países, tal vez Brasil no esté en 53.9, sino que esté en 54, 55. Pero bueno, eso es especulación. Tendríamos que ver los datos. Pero mire que Costa Rica, pues sí, se muestra como pues uno de los más con mayor desigualdad. Sí, aquí junto a Panamá, Colombia, Angola, Honduras, Brasil. Y pues por debajo de Costa Rica, donde hay menos desigualdad, pues mire, aquí se destaca pues México. Uno esperaría que México no, Costa Rica estuviera por debajo de México, pero bueno, las estadísticas nos demuestran otra cosa. Habría que ver México con los datos más actualizados, porque México tiene un nivel de pobreza bastante significativo. España, mire, está por este lado, 34.7. Y bueno, esta es la ubicación de Costa Rica a nivel internacional. Bueno, entonces la conclusión aquí es que nos quedan desafíos, todavía debemos incorporar políticas que nos conduzcan a disminuir esta concentración de la riqueza. Aquí tenemos los hogares. Bueno, tenemos que los hogares no tienen un mismo tamaño ni tampoco tienen un mismo nivel de ingresos. Entonces tenemos todos los hogares distribuidos por quintiles. El primer quintil concentra 20% de los hogares del país. Este primer quintil es el 20% de los hogares más pobres. Luego el segundo quintil concentra el 20% de los segundos hogares más pobres. O sea, los primeros son los más pobres, los siguientes son los menos pobres, el siguiente quintil son menos pobres que los del segundo quintil y así sucesivamente. Y en el quinto quintil están los más ricos y en el cuarto los menos ricos. Y aquí cuando analizamos las personas, encontramos que efectivamente los hogares que tienen mayor cantidad de personas son los más pobres. Aquí tenemos 3.7 por hogar, por los hogares más pobres. Sin embargo, en los hogares más ricos, las personas por hogar son de 2.6 y son los más ricos. Y también cuando analizamos, por ejemplo, el porcentaje de personas, los hogares pobres son los que concentran la mayor cantidad de personas, lo cual es consistente con el número de personas por hogar y también con el número de hijos por hogar. Generalmente los pobres tienen más hijos que los ricos. Bueno, porque probablemente para los ricos un hijo es un costo y para un pobre un hijo puede representar un ingreso.
representa mayor cantidad de mano de obra para trabajar y generar ingresos para la familia. Para un rico es mayor número de personas a las que hay que pagarle educación y pues todo el sostenimiento. Y tenemos también los ingresos por hogar. Fíjense que el promedio de personas por hogar a nivel nacional es de 3.18. Casi 3.2. Que coincide ya hasta con el tercer quintil. En los ingresos por hogar, notamos que los más pobres tienen un ingreso por hogar de alrededor de 200,000 colones. Los siguientes menos pobres tienen un ingreso promedio de 381,000 colones. Aquí tenemos en el tercero más o menos un promedio de 600,000 colones y en el cuarto quintil alrededor de casi cerca del 1,000,000. Y los ricos, son los más ricos del país, tienen ingresos por más de 2 millones. 2 millones casi 300,000. Ahora, cuando analizamos el ingreso per cápita dentro de los hogares, entonces lo que obtenemos es que es de alrededor de 53,000 colones. Luego en el siguiente quintil, el ingreso per cápita es de 114,000. Y en los hogares más ricos, casi que el ingreso per cápita es de 1,000,000. O sea, es 944,000 por persona. Es una diferencia sustantiva, ¿no? Casi. ¿Sí lo notan? Ahí cada uno pues podría autoanalizarse, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Es 17 veces más el ingreso per cápita entre los más ricos con respecto a los más pobres del país. Y al observar la distribución relativa del ingreso por hogar, reconfirmamos lo que ya habíamos hallado la clase pasada, es que los más ricos de este país, o sea, 320,000 hogares, se quedan con más del 50% de los ingresos de este país, o sea, con 51.1%. Y el 80% de los hogares del país se quedan con menos del 50% de los ingresos que tiene este país. Y bueno, esto nos como que le da sustancia al índice de Gini que acabamos de notar. Y el 20% más pobre de este país solo tiene ingresos por alrededor de 4.5%. O sea, el quintil más pobre, o sea, el primer quintil, tiene la mayor cantidad de hogares. Bueno, casi es parecido, ¿no? 320,758 hogares, aquí 320,804. Pero el quintil más pobre, que reúne alrededor de casi 1.200.000 personas, tiene 4.5% de los ingresos del país, mientras que los más ricos, que reúne alrededor de 836,000 personas, se queda pues con el 51.1% de los ingresos del país. ¿Tienen algún comentario que quisieran hacer? ¿Ya lo esperaban? Bueno, aquí esto es básicamente pues una reflexión para que nosotros la hagamos, dónde se ubica nuestra familia. Aquí los hogares están divididos por deciles, es decir, que los dividimos de al 10% para el total de hogares. Y bueno, el 10% de los hogares tiene unos ingresos de 136,248. Luego el siguiente 10% tiene unos ingresos de 264,000 y así sucesivamente
hasta lograr el 10% de los más ricos del país que tienen ingresos promedio por hogar de casi 3 millones, o sea, 2.923.910. Y el 10% menos rico tienen ingreso promedio por hogar de alrededor de 1.633.655. El ingreso promedio por hogar en el país se ubica en 891.931. Aquí 70% de los hogares, miren, se encuentra por debajo de este ingreso promedio. Y solo un 30% está arriba de este ingreso promedio, pero este ingreso promedio está más cercano de este valor. En este tercer gráfico nos hace nuevamente, nos reitera pues que ese 20% más pobre de los hogares recibe apenas 4% del ingreso total de los hogares y el 20% más rico de los hogares del país se queda pues con 51% de los ingresos. Es como si tuviéramos un pastel y más de la mitad de ese pastel se quedara como para 2 personas. Y el resto, pues, nos toca partirnos el resto del pastel. O como si a 2 personas, pues, le diéramos un pedacito chiquitico, pues, del queque que quisimos. Mostrándonos, pues, la gran desigualdad que existe en el país. Solo mire que ahorita en el siguiente, aquí lo que vamos a observar es cómo ha cambiado la distribución porcentual del ingreso de los hogares de 1990 al 2020. Aquí los gráficos de color azul hacen referencia al año 1990. Y las barras de color naranja nos muestra los ingresos, pues, la distribución porcentual del ingreso de los hogares para el año 2020. Y, o sea, en 30 años, o sea, de 1990 al 2020, lo que se disminuyó en la pobreza del decil más pobre del país fue 0.07. Es muy insignificante, ¿no? Esta reducción en la desigualdad. Y el incremento más alto, pero sin embargo, pues los ingresos incrementaron significativamente para el último 10%. Mire que creció alrededor del 32%, pero esto es una diferencia, o sea, el cambio porcentual que se dio en estos 30 años para esta población, a estos hogares ricos, fue sustantivo. Crecieron en 5.67% en 30 años. Para ellos sí hubo crecimiento. O sea, mientras que para nosotros, pues, los más pobres, pues, más bien nos vimos desfavorecidos. O sea, se nos redujo la tajada. O sea, el quequito que nos tocaba de 1.6 se nos redujo ahí a 1.5. Y a los más ricos, pues esto se le aumentó. Para los siguientes menos ricos, esto le creció pues como alrededor del 2%. Pero le creció 2%. Es que aquí el crecimiento de los más pobres es de 0.07. Casi pues que usted no ve ahí en la tajada del pastel el crecimiento. Y bueno, el 80% de los hogares
eh, básicamente le redujo, o sea, para el 80% de los hogares del país, la desigualdad pues se incrementó porque se redujeron los ingresos de un 57% a un 49%. Y para los ricos, o sea, los más ricos del país, el 20% más rico, esto aumentó del 43% al 51%. Para sacar esta estimación, básicamente lo que se suma es este 16 más este 27 y los dos datos color naranja. Y luego se estima la diferencia viendo pues que más bien a los más ricos les ha ido mejor y a los más pobres, o el 80% restante, pues más bien nos ha empeorado la situación. Aquí tenemos a Simón Kuznets. Bueno, él planteó que cuando los hogares, o sea, cuando los países incrementaban su crecimiento económico, eh, inicialmente sí se iba a generar una desigualdad. O sea, porque habían unos sectores que tenían mayor tecnología, mayor productividad. Entonces, en ese sentido, pues iban a ser más dinámicos y esto le iba a permitir, pues, tener un mayor crecimiento económico. Pero que eso era temporal. Que esos sectores que se quedaban rezagados, a ver, ¿cuáles son los que irían aquí en este crecimiento dinámico? Pues a lo mejor iba todo lo relacionado con la agroindustria o sectores que tuvieran alta tecnología, entonces iban a aumentar significativamente. O sectores donde haya, en el caso de Costa Rica sería, por ejemplo, los sectores de productores de productos médicos que tienen incorporada algún tipo de tecnología o la elaboración de algún tipo de instrumento tecnológico o relacionado con la producción de equipos. Entonces, esos sectores pues iban a tener una mayor productividad, un mayor crecimiento. Los sectores que son intensivos en mano de obra calificada serían los que tuvieran un mayor crecimiento económico. Por otro lado, esos otros sectores que se quedarían rezagados, por ejemplo, los sectores, los que pertenecen al sector primario, como la exportación de banano o de flores o de café, pero sin tostar. O sea, el café así, o el cacao sin tostar, o sea, crudo. Ya cuando ya, por ejemplo, el café ya lo procesan y se vuelve descafeinado, pues ahí ya tiene un proceso tecnológico. Y, o sea, si el producto así se vende en bruto, como tal como se produce, pues esto no va a generar una mayor productividad, porque no tiene incorporada la tecnología. Pero él decía, no, esto es temporal. Eh, al, al, al generarse esta dinámica, los sectores que están rezagados van a, van a lograr alcanzar estos otros sectores. Entonces, al principio va a haber un crecimiento significativo, pero hay un momento en que este crecimiento se redistribuye. Ya cuando estos sectores también logran el crecimiento, entonces como tiene tantos ingresos el país, va a lograr una mayor distribución del ingreso. Es decir, que se logra la desigualdad. O sea, se logra que se disminuya la desigualdad. Porque estos sectores alcanzarían a estos que van en la punta. Sin embargo, pues en los hechos no necesariamente ha sido así. Esta misma curva también se utiliza para hacer el análisis del medio ambiente. En el medio ambiente lo que se dice es que al inicio los países tienen un crecimiento económico sustantivo y luego es hasta que se llega a un punto máximo y luego la curva tiende a decrecer. Entonces, cuando tiende a decrecer es que estos sectores que lograron un gran crecimiento económico tienen los recursos suficientes
para invertir en tecnologías limpias. O sea que como aquí en este proceso de gran crecimiento se da una acumulación de capital, que antes es imposible invertir en el medio ambiente, porque si usted no tiene recursos, ¿cómo va a invertir en tecnología limpia? Entonces que primero hay que lograr un gran crecimiento económico y cuando ya se tiene el capital suficientemente acumulado, entonces ya se invierte en tecnologías limpias y se logra pues una reducción de la contaminación. Y cuando se lleva este análisis a nivel de las familias, entonces lo que se dice es que al principio las familias, pues con los ingresos que obtienen, básicamente es para satisfacer sus necesidades básicas de bienes y servicios. O sea, una familia pobre, bueno, esto es muy discutible, ¿no? Pero así es como lo plantea la teoría. Dice, una familia pobre, cuando con sus ingresos, lo único que va a pensar es en satisfacer sus necesidades básicas inmediatas y no va a pensar tanto en el medio ambiente. Dice, las familias comienzan a pensar en la purificación del aire, de respirar aire limpio y a reducir de pronto su contaminación de residuos cuando ya tienen cierto nivel de ingresos. Entonces ya teniendo cierto nivel de ingresos ya le permite pensar en productos ecológicos, eh, en producir menos contaminación, pero dice hasta que las familias no tengan cierto nivel de ingresos no van a pensar en el medio ambiente. Entonces, los detractores dicen, ah, no, no, pero ¿cómo nos va a decir que los pobres necesitamos pues ser ricos para poder pensar en el medio ambiente? Dice, los pobres también podemos pensar en el medio ambiente. Entonces ahí ya iría toda la línea de Elinor Ostrom, que, que ella plantea, como vimos los principios de la clase pasada, que las comunidades generan institucionalidad, generan reglas de reciprocidad, reglas de castigos, de sanciones graduadas y todo esto dentro de su comunidad. Entonces pueden tener un huerto comunitario sustentable y no necesariamente pues el huerto tiene que ser altamente rentable para que sea sustentable con el medio ambiente. Bueno, entonces básicamente era ahí como para explicarles un poco la influencia, el planteamiento de Simón Kuznets en que no necesariamente tenemos que tener un alto crecimiento económico para influir en la desigualdad. Podemos también ir a atenuarla mediante los distintos tipos de políticas que tiene el gobierno, siempre y cuando se cumplan todas, ¿no? Aquí lo que nos plantea básicamente es que la desigualdad puede llegar a autoperpetuarse. Es decir, es como un círculo, como a veces en algunos textos lo llaman como el círculo de la pobreza. Entonces, si usted es pobre, a lo mejor pues usted procede de una familia donde sus padres no tienen un buen nivel educativo y tampoco tienen un buen nivel socioeconómico. Entonces, como que no tienen que heredarle a usted. O sea, si su familia es pobre, tampoco tiene nivel educativo, pues no le pueden heredar un capital. ¿Qué es un capital? Pues, pues con los activos, ¿no? Activos que son no humanos, sino que usted los puede intercambiar y que pueden ser poseídos. Por ejemplo, como el inmobiliario, o sea, como tener una vivienda para vivir, pues sus padres pobres no le pueden heredar a usted una vivienda, porque a lo mejor viven de arriendo, o a lo mejor viven en la casa de otra persona. O sea, no llegan a tener una vivienda propia. O no le pueden heredar a usted pues un capital financiero, un capital profesional, así como un edificio, maquinaria, equipo, heredarle a usted una patente para que usted allí usufrute pues ese avance científico que ellos lograron alguna vez. Entonces, los pobres pues, los hijos de padres pobres pues no vamos a heredar eso. A veces tampoco el papá al no tener educación tampoco le ve tanta importancia, pues aquí su hijo también tenga una educación o tampoco está esa tecnología presente pues en la familia. Hay hogares pues donde no existe un computador,
Nadie sabe manejar un computador así como para que le enseñe ahí al niño. Entonces es así como por eso se dice que pues a veces autoperpetúa la pobreza. Y las personas pobres a lo mejor tampoco tenemos muchas oportunidades como las que tienen las personas ricas, o sea, las personas ricas tienen redes. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, alguna vez hemos conocido una persona que a lo mejor no tiene mucho nivel educativo, pero tiene un buen puesto. O a lo mejor tampoco tenía muchas destrezas o mucha experiencia, y, pero tiene redes sociales. Pero no tanto me refiero a Facebook o a WhatsApp, sino que me refiero a redes sociales, laborales que le permiten a usted tener los contactos y darse cuenta de la vacante aquella que está disponible. Muchas veces no nos ubicamos laboralmente, no porque no tengamos la educación o la experiencia, sino que no nos enteramos de esas posiciones laborales óptimas para el cual yo tengo habilidades y tengo destrezas, pero no tengo esa persona adecuada que me informe de esa posición laboral. Bueno, a veces la de los ricos, pues sí tienen esta movilidad social y tienen esta capacidad para eh, enterarse o posicionarse más fácilmente que una persona pobre. Otra cosa que también afecta a los pobres es que a lo mejor tampoco tienen un buen nivel de nutrición, y precisamente por ese nivel de nutrición a lo largo de toda su vida, tampoco tienen una buena salud y a veces tampoco tienen un buen nivel educativo. Y pues todas estas situaciones de salud, educación, falta de destrezas, falta de experiencia, pues le reduce pues sus probabilidades de posicionarse laboralmente. Eh, no es, por ejemplo, a veces como uno ve en algunos programas, pues, me imagino que ustedes también los han visto, donde dicen, es que él es pobre porque es que no piensa como rico. O es pobre porque es que les falta mentalidad, ¿no? Hay condiciones estructurales que lo delimitan a usted en su vida para avanzar, para lograr. No es lo mismo tener papá y mamá que habla inglés y francés, a tener papá y mamá pues que hay golpeado el castellano. Y más bien a veces uno hereda eh, mala pronunciación del papá o de la mamá. Entonces, esa relevancia pues de la importancia que sus padres pues tengan una buena posición educativa, una buena posición socioeconómica, pues también se traslada a las siguientes generaciones. ¿Quisieran hacer algún comentario? No, ningún comentario, muchachos. Muy bien. Bueno, aquí lo que es importante es que las condiciones iniciales marcan nuestra trayectoria. Si nosotros estamos ubicados en Inglaterra y somos hijos de reyes, tenemos una trayectoria. Y si estamos ubicados en África subsahariana, en en el sur del Sahara de África, nuestra trayectoria es muy distinta. Y las luchas que tenemos que hacer, yo digo que una persona de subsahariana no lo logre. Seguro que lo puede lograr si se lo propone. Pero los desafíos que va a enfrentar esta persona para lograr una buena posición van a ser más fuertes que los que enfrenta una persona que nació en Inglaterra y es hija de reyes. La desigualdad pues también tiene que ver con la dinámica que tenga el país, o sea, la dinámica económica que tenga nuestro país. También influye eh, en cómo es nuestro desarrollo. Si el país que yo tengo se preocupa solo por comprar armas, armamento, ampliar el ejército,
mejorar ahí las tropas que tengo ahí en la frontera o pelearme con el vecino para ver si armo allí un pleito. Es distinto a un país que se dedica pues a exportar productos que tengan alta tecnología, o un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que exporta automóviles o piezas de automóviles o circuitos integrados electrónicos, o sea, exporta tecnología. Y para exportar esa tecnología requiere capital humano calificado. Entonces, ¿qué espera esa mano de obra? Pues que va a tener un buen salario y probablemente sus salarios se van a incrementar. ¿Por qué? Su mano de obra pues está asociada con tecnología que aumenta altamente su productividad. Y a lo mejor eh, el solo hecho que en mi país exista esa dinámica, que me obliga a tener una mayor calificación, porque eso es lo que demandan mis empresas, eso también influye en mi incorporación a tener un buen ingreso y a la larga a disminuir la desigualdad en el país. Mientras que si yo vivo en un país donde el presidente se preocupa sobre todo por el armamento y por la compra de el mejor misil y todo este tipo de cosas, entonces, y no hace una inversión intensiva en capital, sino que más bien lo que exporta el país, pues son, no sé, banano, flores, eh, como productos agrícolas o productos mineros. Entonces allí la mano de obra que se demanda para trabajar en minas de carbón, a lo mejor es menos calificada. Entonces, la dinámica de mi país también influye en pues en el futuro ingreso que yo voy a tener y en mi productividad. O sea, si la inversión que realiza mi país no es tan productiva, entonces, o no requiere alta calificación, pues la mano de obra que demanda es barata. Por eso algunos países más bien se dedican a importar esos productos que no requieren alta tecnología. Entonces importan de los países más pobres y le venden a esos países alta tecnología. O sea, nos compran bananos y piña y ellos nos venden pues circuitos integrados electrónicos, nos venden chips, nos venden teléfonos móviles y nosotros pues les vendemos productos eh, del sector primario. Entonces, en nuestro país, dependiendo de la dinámica de nuestro país, eso también puede contribuir a reproducir la desigualdad y la pobreza. Entonces, hay una parte que puede depender de uno, de nuestro nivel educativo, nuestra experiencia, nuestras habilidades, destrezas, que determinan nuestras oportunidades, pero también el desarrollo de mi país, lo que produce mi país, lo que exporta mi país y lo que importa mi país, también puede influir. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que observamos es que en la clase pasada y esta lo que observamos es que la pobreza ha disminuido, pero la desigualdad ha incrementado. O sea, la concentración de la riqueza en unos pocos, eh, pues ha ido incrementando. Bueno, este es un gráfico que encontré ahí para el 20 de enero del 2021. Entonces aquí estaba pues la fortuna en billones de dólares de los más ricos. Tenemos a Elon Musk con 201 billones de dólares, a Jeff Bezos con 183 billones de dólares, y Bill Gates con 132 billones de dólares. Bueno, y así sucesivamente vemos que es, estos son los más ricos. Bueno, una parte importante pues pertenece a Estados Unidos, que son las barras azules.
La barra roja pues pertenece a China y la amarilla a Francia. En este gráfico vemos representada la riqueza del 1% del mundo, que es la línea azul, o sea, los más ricos de todo el mundo. Esta es una gráfica de serie de tiempo del 2010 al 2015. Y en el eje vertical se grafica el porcentaje de riqueza global. Lo que observamos es que los más ricos tienen un crecimiento sostenido de su riqueza. Eje 1% más rico del mundo, el crecimiento sostenido. Sin embargo, el otro 99% de la población mundial tiene un decrecimiento sostenido, justo lo contrario. Y aquí, bueno, sí, yo creo que si completáramos esta gráfica del 2015 al 2020-21, seguiríamos viendo esta tendencia de los más ricos y de los más pobres. Bueno, no son los más pobres, es el 99% restante. Pero mire el peso tan importante que tiene ese 1%. O sea, uno esperaría, si este mundo fuera un poco más igual, que esta línea azul estuviera pegada más hacia el eje horizontal, porque estamos hablando de un 1% de la población. Uno no esperaría que esta línea azul fuera tan marcada. Pero bueno, esta es la realidad del mundo. Aquí tenemos la evolución de la concentración de la riqueza. En este gráfico lo que se muestra es esta línea verde, que es la riqueza del 50% más pobre mundial. Y la línea marrón es la riqueza de las 62 personas más ricas del mundo. Entonces, bueno, nos reitera, pues, o nos enfatiza sobre esta riqueza desmedida que tiene este grupo de población. Y nos muestra también en este gráfico del 2010 y hace una tendencia al 2022 que pues señala que estos billonarios más bien han decrecido, lo que ha provocado una mayor concentración de la riqueza. En el 2010 teníamos 388 multimillonarios y al 2014 se redujo a 80 y luego bajó a 62. O sea que, bueno, ahí decía pues que todos caben en un bus, ¿no? De ese tamaño es la situación de la concentración de la riqueza. No sé, ¿ustedes entraron a este vínculo? ¿Alguno de ustedes entró al vínculo? Yo no, profe. Tampoco, profe. ¿Y por qué no les dio curiosidad? ¿Quieren que entremos a ese vínculo? ¿Sí? Por favor, profe. Así verdad yo no lo... Bueno, es que, bueno, vamos a ver solo la riqueza de Jeff Bezos, porque si se nos va ahí como media hora de la clase, pero solamente como para que ustedes se hagan una idea, veas que sí llama mucho la atención. Entonces vamos a entrar a este vínculo. Ay, perdón, ahorita les explico el elefante este. Pero yo ahí tengo que como salirme un poco para poder agarrar el vínculo. Espérate, voy a separarlo un poquito porque no me deja agarrarlo tan fácil. Pero el resto del grupo, nadie le dio curiosidad a eso. Bueno, o tienen mucho trabajo, están muy ocupados. Profe, porque al tener mucho capital tienen que invertir y generan más. Sí, No. claro.
Así es. O sea, es una... Es como la plata trae plata, dicen. ¿La qué? La plata trae plata. Sí, ese es un dicho. Ese es un dicho muy real. O sea, a veces, ¿quién se gana la lotería? Pues los que tuvieron plata para comprarla. O sea, porque los que no tenemos, pues que preferimos comprar, no sé, un pan, un queso para eh, y no tirar ahí la plata a probar suerte. Pero si uno no compra la lotería, pues disminuye sus probabilidades de ganar, ¿no? Bueno, yo creo que ya entramos a la aplicación. Bueno, vamos a hacer solo un recorrido pequeñito, porque si no, Profe, en este momento sigue compartiendo el PowerPoint. ay, perdón. Sí, gracias por decirme. Mm, ya voy a compartir. Gracias por informarme. Tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Mm, ok. Bueno, aquí tenemos la riqueza mostrada en escala. Entonces aquí tenemos, pues iniciamos aquí con $1,000. El ingreso familiar promedio de los Estados Unidos es de $68,000. Y en este cuadrito verde tenemos lo que representa $1,000,000. Entonces vamos a los primeros $1,000,000,000. Vamos a verlos. Aquí tenemos los primeros $1,000,000,000. Aquí ustedes pueden observar pues que la trayectoria es más o menos corta para ver $1,000,000,000. Ahora vamos a ver la riqueza de Jeff Bezos, que son $185,000,000,000. Estamos a un tercio del camino de la riqueza de Jeff Bezos. Bueno, aquí nos sugiere que pongamos esta riqueza en una perspectiva comparándola con algunas cosas familiares. Todo el dinero que ganará en toda su vida, desde el día que nace hasta el día en que muere, alrededor de 1,7 millones. Bueno, no, yo creo que yo no alcanzo a reunir el millón. Mm. Costo anual de la atención médica para una familia de 4. Pago anual de un trabajador de almacén de Amazon. Bueno, este es el pago anual. Este puntico azul es el pago anual de un trabajador de del almacén de Amazon. Bueno, ahorita se me salió esto. Bueno, terminamos aquí. Ahí termina. Ah, no sé, el costo anual de la quimioterapia para todos los pacientes con cáncer. 9,000,000,000. No hemos terminado la fortuna de Jeff Bezos. El 20 de julio del 2020, Jeff Bezos ganó 13,000,000,000 en un solo día.
Bueno, ahí terminamos el costo anual de quimioterapia para todos los pacientes de cáncer. Y seguimos. Incluso la fortuna de la gente muy rica se ve eclipsada por la riqueza del incomprensible. La riqueza incomprensible de 0.0001%. Mire, aquí dice Tim Cook, el director ejecutivo de Well, Apple. Es que o sea, él aquí tenemos las fortunas de algunas personas que caben dentro de la de Jeff Bezos. Estas son las ganancias de por vida de un administrador de fondos de cobertura que gana en promedio 84 millones de dólares. O sea, estas personas en sí mismos se pueden ver como fabulosamente ricas y a menudo se oponen a las políticas destinadas a reducir la desigualdad. Estas personas que se sienten ricas se oponen a que haya políticas de reducción de desigualdad. Bueno, solamente vamos a ver lo de Jeff Bezos. Aquí está lo de Mark Zuckerberg. Voy a ir al Maxi, ¿saben? Bueno, es Profe, que se vuelve... Yo creo Voy que me por sale. solo. Ok. Sí, es un profe, poco... y Sí, una te escucho. pregunta. A mí me confunde esto porque, eh, no sé, no es como que, eh, bueno, o pregunto más bien, Ajá. es como que Jeff Bezos vaya a su cuenta bancaria y tenga esos 184 mil millones, que según yo no funciona así. Entonces, por eso me confunden sí, porque se dice que él tiene eso porque él es el dueño de Amazon y Amazon tal vez tiene ese valor, pero repito, no es que tenga eso o cómo funciona, o en todo caso, si él tiene, no, es que no sé, o sea, Sí, pues sí, ese tiene dinero ciento ochenta y directamente cinco no mil. es de él, o sí. Sí, es de él, claro. Sí, tiene bueno, creo que ahorita la vendió, pero la fortuna de él es de eso, 185 mil millones, son billones, Sergio, no son millones, son billones. Joxan, tiene el micrófono encendido. Sí, son de él, o sea, pues por eso es que han hecho esta página web, pues para mostrar esa fortuna tan obscena que tiene este hombre. Bueno, aquí terminaríamos Jeff Bezos y aquí seguiríamos con otros, pero yo creo que ahí lo dejamos. O sea, Jeff Bezos puede ser increíblemente rico, pero es una gota en el océano en comparación con la riqueza combinada de sus compañeros, los 400 estadounidenses más ricos, que poseen alrededor de 3.2 billones, que es más que el 60% inferior de los estadounidenses. Bueno, esto es como una idea de, bueno, de la concentración de la riqueza a nivel mundial, ¿no? Y sí, es exageradamente desmedida esta situación. Bueno, ustedes luego en su casa, solamente por curiosidad, mírenlos y verá que como que lo pone a uno a pensar. Lo pone a uno a pensar de cómo está esta situación. Ahora vamos a ver el caso del elefante de Milanovic. Bueno, Milanovic es un investigador que trabajó 20 años en el Banco Mundial. Entonces, él tenía acceso pues a imagínense, toda la base de datos del Banco Mundial. Y pues podía deleitarse con toda esta información. Y él tomó la base de datos de todos estos países, o sea, él tenía los resultados de las encuestas nacionales. Bueno, dicen que trabajó con 150 países. Con las encuestas nacionales desglosadas por ingresos por hogar. Eso es una macro base de datos, pues, pero la tenía detallada, o sea, a nivel desglosada.
Y entonces él lo que hizo fue pues tratar de hacer unas estimaciones relacionadas con la desigualdad. Y analizó 1980 al, al 2000, al 2010, creo que lo hizo. Y pues al graficar toda esta información, imagínense todo el desglose por hogar, desde la clase, hogares, clase, digamos que los más pobres, la clase media, los más ricos, y él podía dividir por quintiles o deciles. Y al graficar esta información, le dio un elefante, que es este elefante que ustedes están observando aquí. Este elefante, entonces aquí se supone que él lo que hizo fue como graficar la globalización, o sea, el cambio que ha tenido la globalización. Y aquí en esta gráfica es que es el único gráfico o la única persona que ha intentado mostrar cuál es el cambio que ha experimentado la población desde el 1988 al 2008 por clase social, pues porque tenía pues toda esta información. O sea, el único que ha tratado de mostrar el impacto que ha tenido la globalización en el mundo. Entonces, al graficarlo, bueno, aquí hemos presentado cualquier cantidad de gráficos, que es una línea, que la línea sube, que la línea baja, que graficamos ahí, la curva de Lorenz. Pero pues bueno, al graficar esta macro base de datos con todos estos países a ese nivel tan detallado, lo que le dio fue un elefante, que es esto que ustedes observan aquí. Entonces, por eso él le dice pues que es el elefante de Milanovic. Entonces, ¿él qué encontró en este elefante? Bueno, que aquí en la cola del elefante, aquí estaban los más pobres. Y como él tenía la serie de tiempo del 88 al 2008, pues lo que encontró es que los pobres seguían siendo pobres. O sea, que en toda esta periodo de tiempo, del 88 al 98 al 2008, pues esta gente no mejoró. Su nivel de ingresos no mejoró. En el peor de los casos, más bien empeoró. Y que, por ejemplo, aquí en el morro del elefante, aquí se ubicaba la clase media. O sea, la clase media de los Estados Unidos, de Europa y de Japón. Y pues sí, o se observa pues que la clase media sí crece. O sea, perdón, los más ricos. Aquí están los más ricos. Los más ricos de los Estados Unidos, de Japón y de Europa. Y aquí como en el cuello del elefante, aquí se observa el descenso de la clase media. Entonces, él lo que observa es que la clase media de los Estados Unidos más bien ha tendido a disminuir. Y que la clase media de los países emergentes ha incrementado. Entonces, la pregunta que él se hace es si esa globalización realmente ha favorecido a los países ricos o ha favorecido a los países en desarrollo. La hipótesis, pues, que él que no se ha contestado, pero que él la plantea, es si la globalización realmente favorece a los países ricos o favorece a los países en vía de desarrollo. Porque, bueno, pero no, lamentablemente esos países en vía de desarrollo no incluyen América Latina. O sea, más que todo se refiere a China y a Asia, que fueron como los que, donde la clase media, pues sí tuvo alguna mejora. Y aquí en la trompa del elefante, allí lo que se observa es que los ricos crecieron más. Mire que aquí esta trompa casi que es vertical. Y nos muestra pues el crecimiento vertiginoso que tuvieron los más ricos del mundo. Mientras que la clase media y la clase alta de los países más ricos están en esta parte, están en el descenso.
Y aquí pues están la gente de África, de subsaharianos, o los del sur del Sahara de África, que no han cambiado o casi no han tenido ningún cambio. Bueno, y entonces nos dice pues que esta población de los más pobres pues más bien ha empeorado. Y dice pues que la globalización económica pues ha provocado un estancamiento pues de la clase media local. En este caso pues refiriéndose especialmente pues a los Estados Unidos. Y bueno, y que la clase media pues de asiática más bien han prosperado. O sea, China se ha posicionado mejor. Comparado con el posicionamiento que han tenido la clase media pues de los Estados Unidos. Y pues se ve pues más bien que la clase media pues ha menguado, ha disminuido. Y que ha mejorado mucho, por ejemplo, los ingresos medios de la gente que vive en la zona urbana de Asia. Mientras que los Estados Unidos han perdido su clase media baja. Y pues este es el elefante pues, de Milanovic. ¿Hay alguna inquietud o pregunta en relación con esto? Bueno, bueno, ahorita voy a ir a la siguiente presentación. Déjenme yo. Voy a abrirla. ¿Han avanzado las lecturas relacionadas con este tema, muchachos? Ay, disculpen que no me abre la presentación. Disculpe, es que no, está un poco lento mi computador.
Muy bien. ¿Sí están viendo la pantalla? Ahora. De la nueva. ¿Sí la están observando? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, nosotros bueno, lo que hemos estado viendo, anteriormente nos centrábamos mucho como en la eficiencia determinada por la interacción de la oferta y la demanda. Y allí definíamos como el precio de equilibrio, el punto de equilibrio, y eso de alguna forma nos garantizaba que había una eficiencia. Luego, vimos el caso de las externalidades que nos generaban algún tipo de ineficiencia. O sea, que el mercado como que no incluía ese impacto negativo o ese impacto positivo que tenía determinada actividad en un sector económico o determinada acción. Y bueno, entonces que las libres fuerzas del mercado no nos determinaban la eficiencia. Entonces nosotros tratábamos de corregir esa ineficiencia pues aplicando un impuesto, una cuota, un sistema de patentes, y también teníamos cuando se trataba de una externalidad positiva, pues incluíamos un subsidio. Entonces, todo lo habíamos centrado en la eficiencia de cómo operaba el mercado o de corregir esa ineficiencia que se generara o un peso muerto por alguna circunstancia. Entonces, ahora lo que vamos a hablar, pues en los minutos que nos quedan y en la siguiente clase, es de la equidad. O sea, muchas veces cuando aplicamos la eficiencia, sacrificamos equidad. ¿Qué es la equidad? O sea, que todos tengamos igualdad de condiciones para lograr que todos tengamos, por ejemplo, las mismas oportunidades educativas o las mismas oportunidades laborales, la misma oportunidad de tener acceso pues a determinados bienes. Antes solo nos ocupábamos solo de la eficiencia. Entonces ahorita lo que miramos es cómo lograr esa equidad o cómo es la posición de Costa Rica en términos de equidad a nivel internacional, cómo los impuestos contribuyen a lograr esa equidad. Porque cuando los gobiernos aplican impuestos y los hacen de pronto más altos para la clase alta o para los ricos, detrás de esa captura de recursos lo que está es redistribuirlos. Y el responsable de hacer esta redistribución de estos recursos captados es el gobierno. El gobierno, ¿cómo lo redistribuye? Bueno, cuando hace inversión en salud, en centros médicos, cuando nos da una vacuna gratuita a toda la población, independiente de nuestra clase social, nuestra raza, nuestra condición económica, todos tenemos acceso a la vacuna. Bueno, lógicamente que hay unas externalidades positivas que están de por medio, pero si no tuviéramos acceso, pues a lo mejor si nos tocara que pagar por una vacuna, probablemente algunas personas no tendrían la posibilidad pues de aplicarse una vacuna. Otra forma como vemos esa equidad, bueno, pues todos podemos usar una carretera pavimentada. Hay algunas cosas que generan contribuyen a una mayor equidad o es una mayor distribución y otras a una menor distribución. Si por ejemplo se captan los recursos a través de impuestos y esos recursos se destinan a crear un centro educativo, pues esto tiene un mayor impacto social en términos del beneficio que puede beneficiar o que puede favorecer a una sociedad,
a que si esos recursos que captó a través de impuestos los destina, por ejemplo, a pagar pensiones, y esas pensiones son de lujo. Allí también está haciendo una redistribución de esos ingresos que captó, pero a lo mejor está favoreciendo pues a una población que está teniendo pensiones de lujo. Entonces, el impacto no es tan redistributivo. ¿A que sí lo hace? Invertir en sector salud, o en educación, o a lo mejor en vivienda para las personas más pobres del país. Entonces, el gobierno pues se encarga de realizar pues esta distribución de los recursos. Las dos razones pues que permiten justificar este gasto público, esta intervención que hace el gobierno, pues básicamente se relaciona con pues lograr la equidad. La eficiencia del mercado básicamente lo que hacía era como neutralizar ese tipo de externalidades, o cuando había el consumo no rival o la no exclusividad de ciertos bienes, o cuando el gobierno interviene, por ejemplo, para neutralizar el poder del monopolio. Le dice, cuando neutraliza a ese monopolio, le dice, mire, la tarifa promedio que usted debe cobrarle a la población para agua es tanto. Entonces, allí el gobierno opera o interviene con el fin de mejorar la eficiencia del mercado. Cuando ya el gobierno interviene básicamente para que determinados bienes y servicios lo podamos disfrutar todas las personas, independiente de nuestra clase social o de nuestra condición económica, ahí decimos que está logrando o está afectando o mejorando las condiciones de equidad en la población. Entonces, el gobierno pues tiene políticas universales y políticas selectivas para mejorar el estado de bienestar. Las políticas selectivas, pues básicamente es cuando se orientan a determinados grupos sociales, por ejemplo, cuando damos una ayuda IMAS o cuando damos un bono proteger. Allí está haciendo, implementando una política de equidad y está favoreciendo a los grupos más vulnerables, a los desempleados, a los que le disminuyeron la jornada laboral, a los que pertenecen pues a la clase trabajadora. Y también pues a veces se implementan pues políticas universales, que es más lo que hacen los países nórdicos. Por ejemplo, que la maternidad, el periodo de maternidad no es como de 4 meses que aquí se da, sino que el periodo que se le da a una mujer para la maternidad son 2 años. Y esto es universal para todas las mujeres. Y todo esto, y los 2 años, las madres tienen goce de salario. Y esto es por ley. Lo mismo pasa para Finlandia. O sea, el beneficio pues que obtiene una madre por tener un hijo, o la manera como el gobierno protege a las madres es muy distinta a como la se hace en América Latina. Entonces, claro, los impuestos que cobran los países nórdicos son alrededor del 50% de su salario. Aquí usted le plantea a las personas que usted le va a cobrar de su salario el 50%, y pues tiene un problema muy serio, ¿no? Aquí ustedes saben que el 2019 prácticamente el país se paralizó por la reforma fiscal. Y todavía hay muchas cosas que están en negociación, y a pesar de que se hicieron acuerdos para implementar esa reforma fiscal, muchos de los alcaldes o de los representantes de los gobernantes de las municipalidades o de los cantones fueron a pedir excepciones. Es decir, como que me exceptúen a mí de la regla porque tengo tal condición.
Entonces, o todavía ustedes ahorita mismo está en negociación, pues que el marchamo, o sea, que lo reduzcan. Entonces, como que se hizo una reforma de política fiscal, pero al final cuando se va a implementar, tiene muchos frenos por parte de la ciudadanía o por parte de las personas que no deberían estar haciendo eso. Uno esperaría que las personas que forman parte del gobierno, pues en realidad apoyaran el gobierno, no que fueran a pedir que con ellos no se aplique o que se le apliquen luego. Entonces uno a veces nota que pues estas cosas siempre están como, siguen en negociación y aunque se aprueben, al final pues buscan cómo no cumplir la norma. Bueno, pero en Noruega o en estos países desarrollados se implementa y se hace de forma universal. Claro, ellos tienen otro tipo de recursos. También se habla de la redistribución horizontal. Es cuando se establecen esquemas pues, que protejan a la población del riesgo de determinados eventos o, por ejemplo, la protección de seguridad social. Entonces, esto permite pues, que los más pobres o los más desafortunados puedan enfrentar este tipo de eventos. Por ejemplo, cuando hablamos de el impuesto horizontal. El impuesto horizontal es básicamente pues que todos los que utilizamos un determinado vía férrea pues, o terrestre sean los que paguemos pues el impuesto. O sea, si todos tenemos el mismo nivel de ingresos, todos deberíamos pagar este impuesto. Esto cuando hablamos de, por ejemplo, en términos de aplicación de impuestos a nivel horizontal. Bueno, la próxima clase lo vamos a ver de pronto más detallado. Y también hablamos de la desigualdad o la redistribución vertical. Básicamente, la idea es que se establezcan esquemas de recursos para los sectores más pobres, o sea, que se favorezca la educación pública, o programas de vivienda de interés social o programas financiados por el Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares. Pues se dice que es vertical porque va focalizado a determinados grupos vulnerables o a determinados sectores. Mientras que, por ejemplo, gozar de la pensión o de la seguridad social, esto es para toda la población y de forma equitativa. Y ya esto que ya es un poco más especializado para determinados grupos vulnerables, que pues a través de las estadísticas que elabora el INEC, los identifica y de esta forma puede lograr un mayor impacto social en la concentración del ingreso, o sea, en el sentido de disminuirla, o también en el sentido de disminuir la pobreza. ¿Cómo financiamos esta redistribución? Bueno, a través de cobrándole impuestos a las personas. Como ya le he comentado varias veces, o sea, esta es la forma como el gobierno capta ingresos. Cobrándole impuestos por los bienes y servicios que se comercializan en el país. Y la idea es que, pues, que estos impuestos que se cobran a la población, pues respeten dos cosas, el principio de capacidad de pago y el principio del beneficio. Es decir, que el impuesto lo pague quien se beneficia de una obra. Por ejemplo, si yo viajo constantemente a Guanacaste y yo pagar un peaje, pues es como pagar un impuesto. Entonces, si yo viajo constantemente a este sector o a esta región, sea yo quien pague ese peaje, porque de alguna forma yo con mi automóvil transportando mercancías o transportando pasajeros, soy el que gasto pues, la carretera que utilizo constantemente.
Entonces, cuando se cobra un peaje, lo que se está aplicando, pues, es el principio del beneficio. Usted se está beneficiando de utilizar esa carretera, entonces es usted el que debe pagar ese peaje. Parece como lógico, ¿no? Es la idea, pero a veces sucede que la recaudación que se hace en determinados sectores o en determinadas actividades no se vuelven a invertir en la actividad donde se captaron los recursos. Entonces, a veces se generan se genera ese tipo de conflicto. O la gente se queja de que las calles no tienen mantenimiento. No sé si ustedes alguna vez han oído pues las noticias que dicen que no, que aquí hay muchos huecos, que ese hueco lleva 3 meses, o que lleva 6 meses, o que lleva un año. Entonces, pareciera a veces que todos esos recursos que se captan a través de impuestos no son suficientes o no se invierten de la mejor forma posible para que las carreteras siempre estén en buen estado. Y el principio de la capacidad de pago es que lo que le están cobrando a usted, pues que usted tenga capacidad para pagarlo. O sea, que esa carga fiscal que el gobierno determina que usted debería pagar, esté al alcance de su bolsillo. O sea, si por ejemplo, yo me gano, no sé, 250.000 colones y me cobran un impuesto que se lleva 100.000 de mis ingresos, pues ya me deja sin comer. O sea, me deja sin con qué comprar lo de la canasta básica. Entonces, la idea es que los impuestos se ajusten o sean justos a la remuneración que usted recibe. O sea, que lo que pagan los contribuyentes, pues no exceda la capacidad de pago. A veces, pues hay que sacrificar eficiencia para lograr más equidad, o hay que sacrificar equidad para lograr una mayor eficiencia. En este cuadro, bueno, así como cuando hicimos el cuadro de la, ay, ¿cómo se llamaba? Perdón. Bueno, en este cuadro tenemos en el eje superior aumento de equidad y disminución de equidad. Equidad es como lograr una distribución equitativa de los recursos. Y eficiencia es utilizar con la mayor eficacia o con la mayor eficiencia el uso de los recursos para lograr la máxima productividad, la máxima producción. Entonces, tenemos un cuadro en lo que nos muestra así. En el primer cuadrante tenemos cuando se incrementa la equidad. Bueno, este sería como el óptimo, o sea, lograr un aumento de equidad y un aumento de eficiencia, o cuando el segundo cuadrante nos muestra una disminución de equidad y un aumento de eficiencia. O a veces una situación aumenta la equidad, pero disminuye la eficiencia. Y a veces pues logramos el último cuadrante, pues que sería el menos significativo, el menos deseable para el sistema económico. Bueno, a veces hay políticas que pueden mejorar la equidad o pueden mejorar la eficiencia. Por ejemplo, si tenemos una situación donde la gente fuma mucho y cobramos un impuesto sobre el cigarrillo, podríamos mejorar la eficiencia del mercado. Pero sin embargo, los fumadores no cambiarían su conducta solamente porque se puso un impuesto, porque la adicción es algo más fuerte que pagar unos centavos más por un cigarrillo.
Entonces, allí estaríamos logrando una eficiencia solamente en términos del mercado, o sea, que se incrementa solo el precio. Y para lograr una eficiencia en el largo plazo, lo que tendríamos que hacer es que el impuesto que aplicamos al cigarrillo lo apliquemos en la educación de los fumadores o de los adolescentes. De modo que realmente se disminuya el consumo del cigarrillo y se cambie la conducta de los fumadores. Esto nos permitiría lograr una mejora en términos de la eficiencia del mercado y de la equidad en términos de los consumidores, porque ellos al no consumir el cigarrillo podrían utilizar esos recursos en el consumo de otros productos que fueran más beneficiosos para el mejoramiento de su calidad de vida. Y por otro lado, tendríamos menos enfermos en los hospitales en el largo plazo. Porque ustedes saben que un fumador que daña sus pulmones implicaría que había que destinarle medicamentos, destinarle un doctor, destinarle una enfermera y a lo mejor no atender a una persona que fue trabajadora, que a lo mejor siempre tuvo una vida sana y postergarle las radiografías o los exámenes para valorarle el cáncer a otra persona que toda la vida fue trabajadora, pero porque tenemos a este paciente enfermo de los pulmones, no estaríamos desplazando o sustituyendo la atención a otras personas que han generado una alta productividad en el país. Entonces, la idea es como tratar de lograr siempre eficiencia y equidad al mismo tiempo, aunque no siempre pues, se logra esta ecuación óptima, donde logramos una una mayor, algo positivo en términos de la equidad, cuando invertimos en salud y cuando invertimos en educación. Porque no solamente se mejora la productividad en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Entonces, como que le garantiza más a la población un mejoramiento de su nivel de ingresos sostenido. Y bueno, muchachos, lo dejamos aquí. En la próxima clase, entonces, retomamos brevemente esto y terminamos el tema y haríamos unos ejercicios, tanto para aplicar los conceptos que vimos la semana pasada y esta. ¿Tienen alguna inquietud? ¿O alguna duda? Bueno, yo entiendo que no. Todo está claro, profe. Muchísimas gracias, Cristina. Entonces, Dios mediante, nos vemos el jueves.